Mi mamá era una tesa, mi mamá era dama gris de la Cruz Roja, era una mujer que sabía de todos los temas, fue voluntaria dama gris por años. El periodista y el político trabajan con la misma materia prima, la opinión pública. Tengo un problema, una vez estaba tan estresada que hice 6 tortas, mis pobres porteros son los que van a terminar rodando, sí me sigo estresando. Todas las noches le pedíamos a Dios un hermano para cada uno. Nosotros, Dios, por favor, te lo pedimos, regálanos un hermanito. Y por eso este espacio fue tan especial, porque yo creo que es tratar de volver a humanizar la política, entender. Es como un regalo del cielo. Paola Andrea Holguín Moreno, de Medellín para el mundo. Sí. Bienvenida a esta casa de Portal de Opinión, más que político, ser humano. Un gusto y un placer tenerte acá con nosotros. Ay, Yoko, muchas gracias, y sobre todo por este espacio que es como un oasis en el desierto. Qué maravilla tenerte acá. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo avanzan estos días de intensa actividad? Bien, la verdad, esta ha sido una campaña especialmente difícil, dolorosa para nosotros como partido. Hemos tenido que enfrentar primero un ambiente muy enrarecido, mucha tensión, el magnicidio de Miguel, que eso es una huella imborrable, el proceso contra el expresidente Uribe. Entonces, las amenazas y el tema de seguridad que han hecho que tengamos que combinar muchos foros virtuales y presenciales. Entonces, ha sido una campaña dura, dolorosa, pero igual la hacemos como con todo el afecto y con todo el compromiso con Colombia. Yo creo que eso es lo que hace que, a pesar de todo, uno todos los días se levante con ánimo a seguir luchando. Con actitud, con ganas. Así es. Yo creo que muy pocas personas conocen de la vida de Paola Holguín, que antes de entrar a la política fue docente. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos un poquito de esa época de tu vida laboral. Ay, fue delicioso. Yo recién egresada, fui docente en la Bolivariana, en EAFIT, enseñaba en comunicación, enseñaba en la ruta de política. Y fueron unos años para mí maravillosos. Yo misma me burlaba y decía que yo era la profe del Circular Sur, porque hay una ruta de bus en Medellín que pasa por mi casa y pasaba por Bolivariana, EAFIT, y yo enseñaba ahí, también daba algunas clases a adultos en Yurupari y también dictaba cursos en EPM. Entonces yo decía, yo soy la profe del Circular Sur, pero lo disfruté. Yo creo que si hay algo que yo amo intensamente, pues además de la política, es ser docente. Y tengo además, todavía soy muy amiga de muchos exalumnos y son brillantes, y yo me siento súper orgullosa. Me gustó mucho esa etapa de mi vida, la verdad. ¿Qué profesión tienes tú? Yo soy comunicadora social de la Bolivariana, después hice maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo, y después maestría en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra, y ya luego me fui a Washington y allá estudié seguridad, defensa y contraterrorismo y contrainsurgencia. Maravilloso. Y cuando estabas estudiando comunicación social, ¿cuál era como ese objetivo del desarrollo profesional, o desde siempre ha sido la política? O sea, la comunicación social al servicio de la política. Yo siempre quise ser presidente. De hecho, tengo una anécdota. Porque los políticos estudian derecho o ciencias políticas o economía. Ciencias políticas. Y yo tengo una anécdota con eso, porque cuando yo llego, yo fui mejor bachiller en la Bolivariana, ya hay colegio. Entonces, cuando uno es mejor bachiller, no tiene que presentar exámenes, sino que uno escoge la carrera que quiera en la universidad, le hacen un súper descuento y uno solo va a la entrevista y entra. Claro, cuando yo le digo a mi papá, me dice, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, periodismo. Y me dice, ¿pero por qué? Usted es muy poco seria, a usted no le gusta sino el riesgo, ¿por qué no estudia otra cosa? Y yo, porque yo quiero estudiar periodismo. Y me dice, bueno, yo no me voy a meter, él muy ofuscado. Entonces voy a mi entrevista, Luz Gabriela Gómez era la decana de mi facultad y me dice, bueno, Paola, ¿y tú por qué quieres estudiar periodismo? Y le dije, porque voy a ser presidente de Colombia. Y ella se rió y me dice, un momentico, que aquí no estoy entendiendo. ¿Usted quiere estudiar periodismo? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿pero por qué? Y le dije, mire,
el periodista y el político trabajan con la misma materia prima, la opinión pública. Sí, cierto. Y la política no es nada distinto a un ejercicio de comunicación. En la época de elecciones y en la época de gobierno, entonces yo quiero estudiar comunicación. Es bien bonito porque ella fue la decana durante mi carrera, después ella fue parte muy importante en mi formación como docente porque teníamos una vaina que se llamaba Escuela de Docentes, donde personas que no habíamos estudiado docencia, licenciatura, entrábamos con ella en unos procesos de formación para ser profesores y todavía somos amigas y a veces me dice, ay, mi muchacha, eso como que si era en serio, se muere de risa, yo la adoro, a Luz Gabriela la admiro y todavía ella se acuerda del cuento cuando yo dije que quería ser periodista de comunicación porque iba a ser presidente. Y hemos tenido muchos periodistas de formación con una trayectoria bastante política importante. Sí. Esta pregunta me ha parecido muy simpática porque le pregunto a las personas que generosamente vienen como tú a este espacio, ¿cuál es el regalo de niño que más recuerda? Y eso nos ha permitido entender que tenemos precandidatos presidenciales que jugaban con insectos, coleccionando insectos, otros plantas, otros bicicletas, balones, bueno, ha habido de todo. Pero el regalo, el juguete tuyo, eran los libros. Disfrutabas profundamente los libros. ¿Cuál libro recuerdas con mayor cariño de esa época infantil? El primerito grande, porque siempre me daban chirriquiticos, pero cuando cumplí 5, me dieron los cuentos de los hermanos Grimm, y ese era así grandote y era ilustrado, que leer tan rápido tuvo ventajas y desventajas. Yo estudié en un kinder muy especial en Sabaneta, el municipio más pequeño de Colombia, que se llamaba El Cinde. Y allá, de Sabaneta. De Sabaneta, allá me crié. Yo nací en Medellín y chiquitica me crié allá. ¿Área metropolitana? Área metropolitana, en el sur del Valle Aburrá, y El Cinde era una finca con un lago de pesca y había un salón de teatro, un salón de música, y era una forma pedagógica diferente. Yo entré a estudiar allá y yo era necia, además como estaba con mi hermana Marcela, todo el día pescábamos, jugábamos y no nos dimos cuenta, pero salgo yo del kinder y entro ya a primero de primaria a un colegio normal, al Carmelo con monjas. Cuando llego yo y empiezan Nacho Le, Mame Mi Momu, yo dije, yo me voy a enloquecer, porque yo ya tenía, yo a los 5 años leía de corrido, me leía cuentos grandotes, y yo llego allá y era Nacho Le, y yo decía, me voy a dar un tiro, yo, ¿qué es esto, Dios mío? Entonces eso hizo que fuera muy neciecita en primero, porque me aburría mucho, porque que enseñarme a leer, a sumar, yo todo eso lo aprendí en el kinder. No, pues, entonces era prodigio. Un poco aburrido eso, pero bueno, me acostumbré. ¿Qué recuerdos guardas de esa época en Sabaneta en familia? Ese tiempo de formación familiar. Nosotros éramos muy chinches. A ver, teníamos una ventaja y es que mi mamá era una mujer que todo el tiempo imaginaba cosas y nos ponía a hacer cosas. Entonces jugábamos, por ejemplo, en mi casa que era hotel. Y ella nos inflaba una piscina y nos atendía en el hotel. Pasamos mucho tiempo también en las fincas. Nosotros teníamos una finquita en Sabaneta, una en Heliconia, y nos íbamos a montar a caballo, nos montábamos a los árboles. La verdad es que yo tuve una infancia muy chévere y muy necia. Yo creo que teníamos mucha energía, pobres mis papás. Deseábamos mucho. ¿Cuántos hermanos? Mi hermana es 1 año y 14 horas menor que yo. Caramba. Y mi hermanito es 9 años menor. O sea, le decimos que es la traviesa, mi hermano. Ese es como el que nace fuera de cosecha. ¿Cuántos años se llevan de diferencia con él? Con mi hermano 9. Yo tengo 9 años más. Pero eso también tuvo una ventaja, que era como tener un hijo hermano. Sí, ¿no? Entonces, tuvieron con quién muñequear las dos. Claro, y mi hermana y yo de rodillas, o sea, ella y yo dormíamos en el mismo cuarto, una camita y la otra camita. Todas las noches le pedíamos a Dios un hermano para cada una. Nosotros, Dios, por favor, te lo pedimos, regálanos un hermanito. Entonces mi hermana decía, uno no, uno para cada una. Bueno, uno para cada una.
Y fue tenaz porque mi mamá intentó mucho y perdió muchos bebés. Sí. Cuando por fin Sebas, mi mamá dijo, niñas, me tengo que quedar en la cama si quieren que el hermanito nazca. Mi mamá estuvo meses sin pararse de la cama para que el niño no se fuera a salir, como guardándolo, y fue 7 mesino. Carajo. Muy chirriquitico, pero cuando nació fue como, wow, lo logramos por fin, porque se luchó mucho ese tercer bebé en mi familia, mucho, mucho. Cuando hablas de las 14 horas, ¿nacieron el mismo día o No. las 14 horas dan Yo un día? nací el 12 de noviembre de 1973 O sea, a las 10 de la noche, mañana. Mañana, estamos de cumpleaños. Ya casi. Bueno, de antemano, maravilloso nuevo año de vida. Y mi hermana el 13 de noviembre del 74 a las 2 de la tarde. Ah, no, Regi. Eso también tiene una causa. ¿Cuál fue? Corridas de todo. Éramos el remate de los papás. Sí, sí, eso era muy tradicional, claramente. Después de fiestas había que contar 9 meses. Sí. Mucha carga en las salas de maternidad, Mucha. hoy muy bien abandonadas en este tiempo. Sí. Paola, ¿quién fue la persona que te dijo la política es una piscina sucia, pero si va a meterse, tenga certeza de salir limpia? Mi papá. Don Frank. Frank, mi papá, a mis papás, a los dos, les encantaba la política. O sea, encantaba es que ellos financiaban campañas en mi casa. No era como en las casas que decían, aquí no se habla de política, en el comedor, no, en mi casa todo el tiempo se hablaba de política, todo el día. Y mis papás eran del Partido Liberal. En esa época se usaba una vaina que se llamaba los viernes liberales. Caramba. Entonces, en unas casas del partido, que se financiaban además con el aguardiente, el chorizo y las empanadas que se vendían los viernes liberales, iban los políticos de todo el país allá a echarse sus discursos y yo era como, wow, yo quiero ser así grande, yo los dejo echándose esos discursos y yo era como, Dios, yo quiero ser. Cuando le dije a mi papá, bueno, papá, yo me voy a lanzar. Estamos hablando de, en esa época me iba a lanzar al Consejo de Medellín, a mi papá le dieron 70 ataques. Sí. Y me dijo, pero a usted cómo se le ocurre, usted tampoco sería. Él siempre decía que lo que yo decía era, y yo, pero ¿por qué me decís eso? Usted como política, por Dios. Y yo le dije, papá, pero desde los 4 años me ponías a empacar los votos del partido, sí. Me llevabas a los viernes liberales, me llevas al meeting, ¿qué esperabas que fuera? Y me dijo, su mamá y yo no le hemos dado ejemplo, nosotros dos nunca nos lanzamos. Sí, entonces sí. Después me decía mi hija, ojo, porque uno tiene que permanecer fiel a sus principios, a su ética, y ese mundo es muy sucio. Y entonces yo le dije, y entonces, y me dijo, es como si fuera una piscina mugrienta, usted se clava, sale, tiene que salir limpia. Yo le dije, ¿y uno cómo hace eso? Y me dijo, no sé, por eso nunca me lancé. Y me decía, él sufría mucho pensando en esa posibilidad. A mi papá no le tocó ver mi proceso porque él murió en 2003. A mi mamá le tocó ver la campaña. De que ingresaras ya oficialmente. Sí, a mi mamá le tocó ver mi campaña, pero se murió antes de la posesión a Senado la primera vez. Y yo pienso mucho en ellos, ¿sabes? Como ojalá no los defraude, que no vaya a hacer nada mal, que mis principios, que la ética, que nunca nadie tenga que decir nada malo de mí, porque eso me marcó. Porque yo sentía que estaba haciendo lo que desde pequeña me había llamado la vida, pero estaba nadando contracorriente con mis papás. Entonces, por eso para mí es como una obsesión hacerlo siempre fiel a mis principios, siempre, siempre, siempre. Así como esta frase, digamos, es una frase que marca absolutamente la vida de la que te dijo don Frank. ¿Qué recuerdo tienes que viva muy vigente en tu vida, doña Marta Ligia? Mi mamá era una tesa, mi mamá era dama gris de la Cruz Roja, mi mamá fue una mujer autodidacta, ella estudió como hasta tercero de primaria y mi mamá tenía una ortografía perfecta, era una mujer que sabía de todos los temas, fue voluntaria dama gris por años, entonces cuando alguien necesitaba una inyección, lo que fuera, era con mi mamá, o si tenía un niño enfermo, le preguntaba a ella qué podía tomar.
y una mujer como muy entregada a la gente. Mi mamá era un ser humano increíble y de hecho una herencia bonita es que muchas de sus amigas hoy son mis amigas, o sea, eh, pudimos heredar eso. Por ejemplo, doña Angelita, que es una gran amiga de mi mamá, que la acompañó hasta el final, hoy es muy amiga nuestra. Entonces es muy bonito haber heredado esos, como esos lazos de los papás. Eh, Mira que a mí tengo la fortuna de que mamá esté viva. Este fin de semana estuvo en casa de campo con nosotros y por fortuna, digamos, todavía mejor dicho, sus lecciones siempre estarán, vivos o muertos estarán con uno siempre. Pero de papá, por ejemplo, digamos, hay cosas que el tiempo con la muerte va diluyendo muchos recuerdos, quedan cosas muy específicas, muy marcadas. Y por ejemplo, yo escucho Mañanitas de Invierno de Poncho Zuleta y es llevarme inmediatamente a verlos bailar juntos. O si voy a mi abuelo paterno fallece de cáncer de estómago, pero nunca y le molestó profundamente que le prohibieran la comida. Entonces, cuando íbamos de viaje y parábamos en algún lugar, él se iba solo o llamaba a alguno de los nietos, yo su nieto mayor, y había que comprarle una vara de chorizo y él de vestido completo, imagínate, se lo metía Y en el me bolsillo de acuerdo para acá. comer. Pero Lo pues son cosas amo. que cuando paso y lo veo, es ese recuerdo que regresa. ¿Cuál es el recuerdo que a ti te trae a la memoria esas cosas que son exógenas a las enseñanzas de papá y mamá? Muchas cosas, por ejemplo, yo para desestresarme hago tortas por el olor. Mi casa siempre olía a torta caliente. Mi mamá cocinaba mucho, hacía mermelada, torta, postres. Ese olor, el olor de la torta caliente, cocinar. Mis papás a todos tres nos enseñaron a cocinar desde chiquito y cada uno como que tiene una especialidad. Mi hermano es el crack para hacer asados. O sea, él Ajá. cocina de todo, pero él tiene un barrilito y tal. Mi hermana para la comida asiática. Sí. Wow, es muy... Yo soy más comida tradicional y tortas. Y el olor de torta caliente me da mi paz. También tengo un problema. Una vez estaba tan estresada que hice 6 tortas. Mis pobres porteros son los que van a terminar rodando. Sí, me sigo estresando. Bueno, nos envías una de esas para acá la próxima ¿Para qué? vez. Sí, Aquí los muchachos le aseguro que bravos prometido. no se van a poner si aquí llega una de esas. Precisamente tenía aquí una anotación y es que en algún momento en una conversación que tuvimos te pregunté, bueno, ¿cuál es tu comida favorita? Y me diste toda, Menos menos la poquita. poquita, menos la poquita. Y ahí me contaste precisamente por ese hobby de cocinar, de la cocina. En eso ya sabemos que la torta es uno de los grandes. Pero la comida tradicional, ¿cuál es el plato que diría uno? A la casa de Paola hay que ir a comerse esto porque es lo más regio que puede haber. No sé qué será rico, porque es que yo tengo unos comensales muy agradecidos. Entonces, mis amigas del colegio, si les hago una lasaña de atún, qué rica. Maravilloso. Entonces, les gusta la lasaña. Hago también, Daniela Echavarría, una amiga que vive en Madrid, me dio una receta que le dio su mamá, que es un lomo en una salsa que queda delicioso, porque siempre el lomo es muy seco. Sí. Y este se hace al horno con una salsa y queda jugosa, y luego la salsa se espesa y es con canela, jengibre, entonces es como una carne para Navidad, ¿sabes? Tiene ese Sí. sabor como de Navidad. No, y de todo, a mí me gusta mucho, mucho cocinar, la verdad. Pensé que cuando me decías comida tradicional país se nos iba a atravesar una bandeja paisa, un mondongo, alguna cosa de... Es que mondongo, el mondongo para mí es súper difícil hacerlo y tiene mucho trabajo. Y la bandeja paisa, los frijoles míos no son tan ricos. Es que yo tengo un problema, es que uno se vuelve cuando es paisa muy exigente con Sin los duda. frijoles. Entonces a mí me gusta que le echen zanahoria licuada para que espesen un poquito, que le pongan un poquito de plátano, pero no mucho, como unos caprichitos, y los míos en eso no puedo chicanear, no son los más En chéveres. la casa tuya de niñez era como toda casa paisa tradicional que hacían los frijoles el lunes guardados en la nevera y salían día a Ah, no, día y a despreciarlos calentado, entonces calentados.
Los domingos, arepa con carne, huevo y calentado de frijoles con arroz. Sí, en mi casa se comía, y se comía mucho, ¿sabes? Mucho. Yo creo que todo el que piense en mi casa cuando yo era chiquita va a pensar en comida. Aquí hay una pregunta que es inexorable y eso tiene que ver conmigo y es el fútbol. ¿Verdolaga o Qué herencia tan dolorosa, hincha al Medellín, poderosa? poderosa. Mi papá, Aquí hicimos que Aníbal Gaviria confesara ¿y el de que qué también es equipo es? poderoso. Dijo, no, eso casi no logramos que saliera Es que eso da de ese- lidia. Eso da lidia, sí. Y además porque, te digo una cosa, el ser hincha del Medellín es una cosa que uno más fácil cambia de partido que de equipo, pues. Es que mi papá desde chiquito nos llevaba y mi hermano fue el único que tuvo duda. Ah, carajo. Porque mi mamá era del Nacional. Entonces mi mamá un día le llevó uniforme y le dije yo, papá, ¿qué vamos a hacer? Ahí mi mamá se puso a traer un uniforme de ese Nacional. ¿Qué vamos a hacer? Entonces me dijo, tranquila, mija, que algo resolvemos. Pues nos lo llevamos, le compramos el uniforme, el balón, y mi papá era amigo de los jugadores del Medellín, entonces le marcaron la camiseta. No, en esa época creo que hasta el Pájaro Juárez le regaló una camiseta de él. Entonces volvió al redil y hoy tenemos la misma lucha con Leticia, la hija de mi hermano. Toda la familia de la esposa de mi hermano es del Medellín, incluyendo sí, la mamá. Nosotros todos somos del Medellín y Leti dice, pero ¿por qué no los puedo apoyar a los dos si soy de Antioquia? Hágame el favor, creo que nos va a salir sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Óyeme, hablando precisamente de Leticia, pues primero cuéntanos quién es Leticia y segundo, hay una anécdota muy bella de ella y es cuando decide escoger un disfraz para uno de estos días de celebración pues de brujas, como le decimos acá en Colombia, en su colegio. Leti es la felicidad. Nosotros de hecho le decimos leticidad, porque es la única sobrina. Mi hermano tuvo hace 6 años a Cata y Juancho, tuvieron a Leti hace 6 años, también fue prematura, pequeñita, pequeñita. Y esa niña cambió todo, porque mis papás fallecieron y con mis hermanos nosotros hicimos un acuerdo y es ¿cómo seguimos siendo familia sin los papás y sin los abuelos? Se nos murieron los 4 abuelos, el papá y la mamá, entonces uno a veces siente que cuando eso pasa se rompe el vínculo. Nosotros decíamos, no, tenemos que seguir siendo familia, entonces hicimos un acuerdo y es, vamos a hacer un chat de la familia y una vez a la semana tratamos de desayunar, de almorzar, de comer, de hacer algo. Generalmente no podemos cumplirlo siempre, pero sí buscamos hacerlo. Cuando nace Leticia, oh no, todo claro, cambió, porque ya el mundo de todos empieza a girar en torno a Leticia. Y esta muchachita, pues, que es una avispe total, un día le dicen que fuera vestida como mujeres que transforman el mundo. Entonces, a mi hermano no le gusta que su hermana sea política. Y llega esta niña y le dice, papá, yo voy a ir de mujer política. Mi hermano, ¿por qué? Y le dice, a ver, ¿y cómo hacemos para que te veas una mujer política? Y dice, pues como la tita, chaquetica, me pones un collarcito de perlas. Entonces, eso fue súper emocionante. Yo hasta le conseguí una bandita presidencial, bueno. Y como yo sabía que a mi hermano no le gustaba tanto el tema, ese día que ella fue, yo los invité a almorzar. Yo estaba en Medellín y les dije, Espiando culpas. Sí, les dije, yo los quiero invitar a almorzar, vamos todos a almorzar. Y le pregunto, Leti, cuéntame, ¿cómo te fue en ese tipo? Habían muchas mujeres científicas, bailarinas, artistas, pero la única mujer política era yo. Y yo, muy bien. ¿Y qué te decía? Y me dice, pues ellas me miraban y yo sé que pensaban, qué inteligente y qué bonita es. Ah, qué lindo. No, ella tiene una autoestima, ella es muy segura, es una niña sumamente segura. Es como yo que muere por los libros, entonces tiene biblioteca en la finca, biblioteca en la casa. Cuando salimos, si
Si uno le dice, bueno, escoge juguete o libro, escoge libro. O sea, es muy parecida No, realmente a la tía. O sea, salió. qué pesar, sí. No, cualquier pesar, un gran ejemplo. Y lo peor con la voz, es ronca desde chiquita como yo. Ay, no, qué pecado mío. La amo, él es otra cosa, es otro nivel de amor, un sobrino. ¿Por qué tomaste la decisión de no tener hijos? Por el O por tema lo en político. este tiempo, el tema político. Sí, yo desde siempre, y esa fue una pelea con mis papás y sobre todo con mi mamá. Yo le decía, yo no me voy a casar y no voy a tener hijos porque yo quiero ser presidente de Colombia, eso. Y ella no entendía y peleaba hasta que un día se dio por vencida. Y una vez que yo empecé a trabajar en el gobierno con el presidente Uribe, yo ahí corroboré que es muy difícil hacer política y tener familia. Cierto, cierto, cierto. Además, con decirles, notificarle esa decisión a unos papás de una familia paisa donde, digamos, que es normal casarse, tener hijos, y digamos, previsible. Es casi lo previsible. Pero bueno, al final, digamos, tú misma dices, me dio certeza la decisión que tomé, razón y certeza. Porque cuando uno ve que tiene que trabajar de lunes a domingo, que tiene amenazas, sí, uno dice, pues uno solo se bandea. Yo creo que teniendo hijos es más complejo. Bueno, entramos y salimos rapiditamente de este tema. Una anécdota tuya de esa larga, en tu corta pero sustantiva vida laboral, corta porque eres una mujer joven, larga porque has trabajado y hecho una historia desde muy, muy joven, una de esas historias que uno guarda para el libro de las memorias. Yo tengo muchas porque a mí me pasaron 1000 cacharros. Uno fue cuando yo trabajaba en la casa de Nariño, ay, pues uno bien montañero, yo llegar de Medellín a ir aquí, que mis tías hicieron vaca para comprarme 2 sastres, pues, que para... Y yo me quitaba los zapatos, entonces yo corría por la casa de Nariño para arriba, para donde el presidente, porque el despacho de él era bajito del mío, y yo era descalza por todos lados, muy madre, y un día me pilló el de protocolo y me regañó. Ay, ay, ay. Pero Uribe y José Obdulio salieron a defenderme. ¿Ah, sí? Sí, y entonces José Obdulio dijo, no, si usted consigue una que piense como ella, escriba como ella y se ponga los zapatos, la he hecho. Gran lección. Entonces ya me dejaron andar así, pero me acuerdo que a raíz de eso, en esa época había una revista Cromos. Ajá, y sacó sí, claro. una entrevista y decía, la asesora desenfadada. Y de hecho la foto, estoy en unas escalas descalza en la casa de Nariño, en mi biblioteca, porque para todo el mundo era como esta niña, y mi mamá se moría de la pena, y cuando llegaba el avión a Medellín decía, todos venían bien vestidos, me asusté. Bueno, mi mamá sufría por esas bobadas, yo a eso nunca le he parado mucha bola, pero tuvo que sufrir ese hombre de protocolo, estoy muy seguro. No, pobrecito, yo creo que decía que ahora trajimos esta niña. Pero la respuesta estuvo de lujo. ¿A quién te aferras o a qué te aferras en esos momentos difíciles que a todos nos llegan en la vida? A Dios. Yo soy una mujer de una fe infinita. Yo me pego a Dios, a la Virgen Santísima. Yo soy de hecho rezanderita, a mí no me da pena. Rezanderita, camandulera, yo todas las noches hago el Hoy cambiaste el collar de perlas por la camándula. Sí, no me las quito. Además porque estas camándulas yo tengo en mi casa, como la gente sabe que yo soy católica practicante y que soy unas cajas de rosarios. Tengo de todos los colores. Tengo por montones rosarios que me regalan las monjas, los monjes, las señoras, sobre todo las señoras mayores. Me dan muchos rosarios. Tengo una caja de estampitas de oraciones y de vírgenes. Tengo muchas vírgenes. Por ejemplo, me lo dieron unas hermanitas clarisas. Este es del monasterio de los benedictinos en el oriente antioqueño, en Guatapé. Bueno, esta es de otras clarisas, de las clarisas de Copacabana, en fin, a mí todo mundo me da. Por eso yo digo, yo no necesito, es que... Los que somos creyentes a la Virgen, porque pues digamos libertad de culto hay,
sabemos que virgen solo hay una, pero de alguna manera hay unas. Yo aquí cargo a Fátima, ¿verdad? Aquí anda La Virgen conmigo. de Fátima es espectacular. Todo el Yo tiempo, tengo hasta mira. agüita de la Virgen de Fátima. Y no casualmente tiene que ser roja y blanco. Hermosa. Esto no por poder, no por los poderosos de allá, sino por los santafereños de acá, pero tiene que ser así rojito. ¿Alguna en especial? ¿Alguna virgen a la que te consagres de manera especial? Lo que pasa es que yo tengo un problema. A ver, yo crecí en las hermanas carmelitas. Sí. Entonces ellas son muy devotas de la Virgen del Carmen. 16 de julio. 16 de julio, pero yo crecí en Sabaneta y de allá es María Auxiliadora. Ya. Entonces yo también tengo la advocación. Además a mí me tocó ver vivo al padre Ramón Arcila, Sí. que hacía, a él lo están estudiando porque hacía milagros a través, pues la María Auxiliadora hacía milagros a través de él. Es beato en estos momentos. Está en proceso de beatificación. Yo vivía en México, entonces no le fallaba la morenita, la Virgen de Guadalupe, ahora el 12 de diciembre. Entonces, la verdad es que yo amo mucho a la Virgen María y soy muy devota y trato de fomentar la fe. Entonces, siempre que voy a México me traigo mis virgencitas de Guadalupe para regalar. Y una hermanita que vive en Sabaneta muy especial me regaló muchas virgencitas hermosas, que es María, chiquitica blanca, y ella me dijo, cuando tengas un problema solo dile, María, madre mía, y me dijo, y promueve la fe en la Virgen. Entonces yo también le doy a las personas esa virgencita, y yo heredé la del exministro Andrés Uriel, que en paz descanse. Entonces yo tengo la de Andrés Uriel y yo también doy esa virgencita a las personas y trato de fomentar mucho la fe. A mí me parece que es el sostén cuando parece que todo está perdido. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué consejo le daría hoy Paola Andrea Holguín a su ser humano de 18 años? Que siga igual de terca. Yo era terca, y lo que decía que iba a hacer lo hacía y me metía, y yo le diría, siga así, disciplinada, terca, porque vale la pena, cada esfuerzo vale la pena. ¿Con qué canción te gustaría que te recordaran en el momento que ya no estés en este plano físico? A mí que me recuerden con el himno nacional. En mi casa somos enfermos pues por los himnos, por la bandera, y Leti de hecho canta, uno le dice cómo se canta el himno, con la mano en el corazón, y somos tenemos como un sentido de patria muy hondo en mi casa. Y hace un tiempo escuché una canción que me pareció súper bonita que se llama Gente Luminosa. Y me encanta esa canción, se llama como El Arrebato, son como unos españoles, y esa canción es preciosa. Oiga, Aleja, deberían crear un playlist acá de las canciones que nos recomiendan los invitados, están saliendo cosas muy bellas. Sí, esa se las recomiendo porque además se adapta mucho a los tiempos de hoy, porque habla de lo bonita que es la gente a la que no le importa la marca de tu ropa, la que te dice que le escribas un WhatsApp cuando llegues. Es una canción muy especial. Estamos ya llegando al final de esta invitación, dándote gracias, pero antes de irnos quiero que le digas a la gente que nos está viendo en 3 palabras, ¿quién es Paola Holguín? Las personas que creen conocerte o las que te conocen o las que no te conocen, ¿quién sería Paola Holguín en 3 palabras? Yo creo que yo soy, lo más importante, colombiana. Soy mujer. Y yo creo que lo otro que me define es que este país es mi traga maluca. Yo creo que nadie ama a Colombia como la amo yo. Yo amo a este país con todas las fuerzas de mi ser. Yo por este país haría cualquier sacrificio, todo, mi vida, todo. Yo amo con locura este país, es mi traga maluca. Qué maravilla. Paola, ¿cómo te sentiste aquí en Más que Político, Ser Humano de Portal de Opinión? No, es como un regalo del cielo.
Y yo también quiero reconocer algo. Se ha ido deshumanizando la política. Y pareciera que ahora lo que más importa es confrontar, radicalizar, vaciar de humanidad y de contenido. Simplemente etiquetar al otro y verlo como un enemigo cuando todos somos colombianos y hay contendores como en todas las competencias, pero enemigos no nos deberíamos ver como enemigos y por eso este espacio fue tan especial, porque yo creo que es tratar de volver a humanizar la política, entender que por encima de las ideologías y de partido, detrás de cada político hay un ser humano que siente, que tiene familia, que tiene sueños, que tiene miedos, que tiene anhelos, y eso tiene todo el valor hoy en Colombia, así que muchas gracias, Yoko, de verdad, muchas gracias. A ti, yo quiero decirte algo que me parece muy simpático y es que estoy convencido que muchas de las personas que terminan en este momento viendo nuestra conversación dirán, oiga, esa señora tan aguerrida, esa vieja tan vehemente allá en el Congreso y mírala tan querida y tan simpática que tan buena conversadora. Ay, no, súper charra, porque eso me pasa mucho, que llego a cualquier parte y cuando la gente me conoce, es que, ay, yo pensé que usted era tan brava, y yo bravo, un gusano de guayaba, qué brava voy a ser. Pero la política a veces no permite que el ciudadano y que las personas te puedan ver como eres y por eso este espacio tiene todo el valor. Pues querida Paola, quiero francamente darte las gracias por abrir tu corazón, por abrir un espacio en la agenda para que los colombianos conozcan un poquito más de esta mujer que se declara tragada por Colombia y de verdad infinitas gracias por haber abierto tu corazón y por estar acá. Mil gracias. Mil gracias.